Amén. Voy a iniciar contando una breve historia. Las historias son muy agradables. Mayormente a los niños les gusta. Ratito. Ya. Contaré la historia de una joven mujer que trabajaba en una casa. Ella estaba haciendo la limpieza como normalmente lo hacía, que es lo que hacen las señoras que trabajan en una casa, ¿no? Dando mantenimiento y todo eso. Pero en cierto día, mientras limpiaba, hacía la limpieza, extendió su mano, sintió el deseo de coger un libro de aquel estante, un estante que contenía muchos libros. Uno de ellos, por extraña razón, cogió y ese libro en la portada decía Heraldos. Heraldos, para aquella joven mujer provinciana, heraldos, que es palabra para sofisticada, pero bueno, ahí quedó. Y extrañamente, al abrir el libro, encontró un pasaje bíblico que decía, citaba al profeta Daniel en el capítulo 12, el versículo 4. Hablaba del final de los tiempos, de que la ciencia aumentaría y de que la gente correría de allá para acá. Breve ese encuentro con ese libro, con esa cita bíblica, sin conocimiento, extiende nuevamente, lo deja el libro, termina la limpieza y continúa. Esta joven mujer pasó un tiempo y por su compañera de estudios fue invitada a una iglesia muy pequeñita. En aquel día se encontró con Jesucristo, sintió el llamado de Jesucristo y entregó su vida a Jesucristo. ¿Sería casualidad? ¿Qué dicen ustedes? Las casualidades, la frase de una hermana que suele repetir, en Dios no hay coincidencias. O algunos dicen, Dios coincidencias, algo así le saben unificar. ¿Alguien sabe esa frase? Perdón, ¿no escuché? Eso, bueno, la vida va desarrollándose así. Bueno, esta joven mujer encontró al Señor Jesucristo, decía, no era una casualidad, era Jesús quien la llamó a su reino. Qué maravilla, ¿no? En esta mañana vamos a estar mirando justamente el texto para hoy. Tenemos en el Evangelio de Marcos, vaya abriendo, preparando su esferito, su agenda, su Biblia, porque este día será un día memorable para usted. Un día que nunca olvidará. Póngale en su encabezado. Hoy es 12 o 13, 12 de abril del año 2026. Yo sé que usted se levantó muy temprano, hizo lo que tenía que hacer y se pone sus mejores galas y ahí apurada y todo, y va corriendo. ¿Por qué vino corriendo acá? Porque quería tener un encuentro, ¿no? Estar con el Señor. ¿Ya tenemos nuestro texto bíblico? Ya lo tenemos, Marcos, el capítulo 3, los versículos 13 al 19 en esta mañana vamos a estar mirando. Mientras, si usted ya lo tiene, ya lo apuntó, le voy a hablar un poquito de este evangelio. El evangelio de Marcos fue el primer evangelio que fue escrito, aunque está en segundo lugar en nuestras Biblias, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, el evangelio de Marcos fue el primer evangelio que fue escrito y fue escrito por Marcos. Su nombre completo, la Biblia nos dice que se llama Juan Marcos. Él escribió
Ya, ahora sí. Ya, un poco de suspenso. Dios tiene cosas grandes y lo bueno se hace esperar. Entonces les decía que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. El nombre del autor de este evangelio es Juan Marcos. Hay mucho que se habla de Juan Marcos, una persona extraordinaria. Sus inicios no fueron muy buenos. Formó parte del equipo de evangelismo del ministerio de Pablo y fue en su primer viaje misionero con Pablo, pero cuando ya estaba ahí, resulta que no sé si le dio miedo, no sé si que tenía deseos de volver a su casa, pero se regresó. Después Pablo salía en un segundo viaje misionero y con Bernabé. Y Bernabé, que era muy cariñoso, muy apapachador, quería llevarle nuevamente a Juan Marcos. Pero Pablo dijo, no, a ese no me lo llevo yo. Ese desertor, ese que tiene miedo, ese que se regresa, no me lo llevo. ¿Qué tal fue tal del desacuerdo de Pablo y Bernabé que se separaron en su ministerio? Pero Bernabé se quedó con Juan Marcos y los resultados de eso tenemos este precioso evangelio, un evangelio que va, se dice que es el evangelio como de la película, un evangelio de mucho dinamismo que va rápido, rápido. Se dice que también fue escrito así tan rápido, 16 capítulos resumidos y va en la acción. A nosotros nos gustan las películas de acción porque cuando son muy lentas ya me duermo, pero las películas que tienen éxito son aquellas que cada minuto trae una nueva escena. Y este evangelio precisamente es eso, el evangelio de acción. Se dice que Marcos, conforme estuvo con Pablo, también estuvo con Pedro y recoge las memorias, la historia y lo escribe y lo ordena y lo deja plasmado en este precioso evangelio de Marcos. Ya, y si tiene más curiosidad, busque Juan Marcos, la belleza de este autor. Vayamos a nuestro texto que ya lo tenemos y vamos a estar leyendo los versículos 13, 14 y 15. Vamos ahora. Después Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos se reunieron con él. 14. A 12 de ellos les designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Verso 15. Y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Después, el evangelio inicia citando a Juan el Bautista, cumpliéndose la palabra de Isaías, que vendría una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Y es así que Juan venía anunciando el bautismo de arrepentimiento y el reino de los cielos. Y en eso viene el Señor Jesucristo y después el Señor Jesucristo es bautizado. Luego de ser bautizado, camina por el mar de Galilea, empieza a llamar a sus discípulos. Ahí le vio a Pedro y Andrés con las redes, ahí estaban pescadores de estos hombres. Luego ve a Mateo sentado ahí y lo dice, ven. Y después de eso hay un cambio dramático. Jesús anda en el mar y de pronto dice que sube a la montaña. Un cambio. Y ahí está este capítulo que dice, después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso. Es muy bonito esto y lo vamos a tener muy en cuenta. Dice, porque él quiso. Él quiso. En el Evangelio de Lucas nos amplía un poquito más. Nos dice que Jesucristo pasó la noche orando antes de haber elegido. Habló toda la noche con su Padre Celestial. De modo que cuando bajó en la mañana, empezó a llamar a los que él quiso. Pero Jesús no solo llamó a los 12.
también le llamó a usted. También me llamó a mí, porque Él quiso. Porque Él quiso. ¡Qué privilegio! ¡Qué hermoso! Él quiso. Estamos aquí porque Él quiso. Llamó a sus discípulos y nos llamó a nosotros también. No sé hace cuánto tiempo, en mi vida son hace 45 años, en la suya tal vez 5, 10 o quizás el día de hoy. El Señor le llama porque Él quiso. Ve, ¿para qué? Para que estemos con Él. Qué honor tan grande, qué privilegio estar con Él. Y esto nos conecta a eso de María, que estaba a los pies de Jesús y que escogió la mejor parte, la cual no le sería quitada jamás. Y hoy a estos 12 discípulos Jesús llama para que estén con Él. Jesucristo es la mejor parte, estar con Él. Por eso estamos aquí. Por eso hay razón en nuestra vida estar con Él, con Jesús, con el Maestro. Se dice, ¿para qué también? Para enviarlos a predicar. ¡Qué honor tan grande! Ser llamado por el Supremo Dios Todopoderoso. Si a mí me invitara a ser parte de su equipo, quizás el presidente no va, ¿no? Quizás aunque no estuviera de acuerdo con su política, pero solo el hecho que me llamara, ¿me sentiría yo honrada? ¿Se sentiría honrado usted? ¿O no quisiera ir? Se pondría, supongo, su mejor traje. Trataría de llegar lo más temprano para entrar a palacio, y ahí la guardia y entra y todo. Pero el Señor Jesucristo es mayor que eso. El Señor Jesucristo no tuvo el palacio. El Señor Jesucristo subió a la montaña y ahí lo llamó para encomendarle algo más grande a los discípulos y también ¿a quién? A nosotros. Tóquese, a mí, diga, a mí me llamó para estar con Él, para enviarme a predicar, a extender su reino. ¡Qué privilegio! Dice, para tener poder para expulsar demonios. Dios mío, usted, mírese, yo recibir esa autoridad de Jesucristo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y el mensaje para esta mañana, si ustedes han mirado en las redes sociales, en Facebook, ya está anunciado también en su telefonito, llega en el comunicado de su grupo. El título para esta mañana es El Plan Supremo de Jesús. Yo añadiría algo más, el supremo llamado de Jesús dígase usted, a mi vida, el supremo llamado de Jesús a mi vida. Es interesante poder orar, Señor, bendícenos, Señor, perdónanos, Señor, muchas cosas. Pero cuando yo digo, Señor, bendíceme, Señor, perdóname, Señor. Entonces yo animo que en esta mañana reciba el mensaje porque es para usted. A usted no se preocupe de su hermano de al lado, que el Espíritu Santo se va a ocupar. Diga usted, recíbalo. El Señor le llama a usted, el Señor quiere estar con usted, el Señor quiere enviarle a usted, el Señor es. Y vemos aquí como el Señor Jesucristo está armando un equipo. Este es el plan supremo de Jesucristo, extender su reino. Entonces, ¿qué hizo? Él llamó. Entonces, ¿qué hace entonces? Si llamó a los discípulos, también nos llama. ¿Le llama a usted? Me llama a mí. Entonces cobra vida, ¿no?
A ver, interactúa usted y el Señor Jesucristo. Aquí no hay nadie. Aquí está Jesús y usted. Él está llamando. Él está diciendo. Vamos a ver en pensando en esto, ¿no? Yo nací he estado en diferentes congregaciones por cambio de casa, no por otra razón. Y llegué a iglesias grandes. Y como me verán ahí todo muy chiquitita, todo muy ahí, decía, Dios mío, aquí, ¿quién me va a tomar en cuenta? ¿Cómo voy a desarrollar? ¿Cómo voy a servir al Señor? Imposible. Pero el Señor ha ido abriendo el camino porque Dios tiene un plan para cada persona. Y Él tenía un plan para mí, tiene un plan para usted, como lo tenía para sus discípulos. Y ¿cómo? Si yo acepto el llamado de Jesucristo, como lo aceptaron los discípulos, hoy, aquí, 12 de abril, Calderón, la iglesia Yevi Norte. ¿Cómo empiezo? Porque tenemos dos llamados. El primero, a ser hijos de Dios, a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y un segundo llamado, a extender su reino. ¿Usted le gusta extender su reino? ¿Usted quiere testificar de Jesucristo? Pero a veces se nos hace difícil. ¿Dónde hablo? Dice, en el bus me da vergüenza, le digo y no me hace caso. Vivo en un conjunto, ahí nadie me conoce. Pero la estrategia del Señor Jesucristo es una muy grande. Y aquí en nuestra iglesia tenemos los grupos llamados Gedeón. Aunque a veces ya suena medio extraño, Gedeón. Pero este es grupos de discipulado activados. Algunos hermanitos de aquí, hermanitos dije, mis ñaños queridos. Hermanitos, ya se oye religioso. Mis ñaños queridos son mis hermanos. Mis hermanos queridos, algunos ni siquiera se enteran lo que es un grupo Gedeón. Aquí le veo a mi hermano querido que nos puso este nombre y aquí lo estamos mirando. Gedeón nos inspiró esto pensando en este juez del Antiguo Testamento, Gedeón. Grupos de discipulado activado. Para cumplir la gran comisión podemos empezar desde este lugar. En los grupos pequeños es realmente donde empezamos nuestro caminar, nuestro proceso de ser discípulos de Jesucristo. Seguimos con nuestra lectura, ¿no? Y vamos a continuar con los versículos. ¿Cuáles nos faltan? Nos falta el versículo 16. Vamos a ver quiénes son los nombres de estos discípulos, aunque unos ya le conocemos muchos y otros no. Verso 16 dice, estos eran Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Vamos a ver las características de Pedro. Pedro era un hombre muy impulsivo, un hombre rudo, un pescador. Él hablaba y luego pensaba. ¿Están pensando en Pedro? ¿Qué se acuerdan de Pedro? ¿Cómo? Bien. Pedro era tan osado que un día le dice al Señor Jesucristo, ven acá, ven, cuando Jesús decía que va a ir a la cruz. Y Jesús le dice, ven acá, maestro, ven. En ninguna manera te ocurra eso, decía. No puedes ir a la cruz porque tú eres el rey, decía. Jesús tuvo que corregirle fuertemente. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro era un hombre muy apasionado. Y cuando dijo,
En la última cena Jesús le dijo: aunque todos te dejen, Señor, yo pondré mi vida por ti. Jesús le miró y le dijo: Pedro, no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Este es el plan supremo de Jesucristo. Está llamando a estos hombres. Quizás ya nos vamos a ir identificando nosotros con alguno de estos discípulos. Pero vamos a ver la transformación de Pedro. Quizás en la vida de Pedro es donde más se ve un proceso de la transformación de un hombre impulsivo, pero que caminó 3 años con Jesucristo. Con Jesucristo comía, con Jesucristo caminaba, a Jesucristo le miraba predicar, Jesucristo le corregía. Pedro escuchaba también la voz de Dios revelado y dijo: tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Este gran Pedro, lo vemos ya este proceso. Ahí tiene una carta, la primera carta de Pedro, y ahí ya anciano nos dice esto. Cito, primera de Pedro 2:21. Dice: y ustedes fueron llamados para esto, el supremo llamamiento, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto escribe Pedro. Pedro dice que él fue llamado para sufrir como Cristo, que murió por nosotros. Y la tradición nos dice que Pedro, no está en la Biblia esto, se dice que Pedro murió y tuvo una muerte de crucifixión, pero él dijo: quiero que me crucifiquen con la cabeza abajo, porque es demasiado honor morir como mi maestro. Este es el gran, bueno, hemos visto, ¿no?, sus debilidades, y para ir una transformación, porque se convirtió en el gran discípulo, el gran apóstol Pedro. Vamos a los versos 17. Vamos a ver otros 2 hermanitos lindos. Estos sí son hermanitos. Jacobo y su hermano Juan. Jacobo y Juan, dice, hijos de Zebedeo, a quienes le puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. No lo puso el nombre cualquiera, lo puso el nombre Jesucristo, porque estaba describiendo el temperamento de estos hombres impulsivos. Era Jacobo y Juan, el bello Juan, el apóstol del amor, transformado después, claro, porque al comienzo era Boanerges, hijos del trueno. Cuando un día no le quisieron recibir a Jesucristo en Samaria, él dijo: Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que consuma a estos samaritanos? ¿Qué tal? Ya se está identificando quizás en alguna área de su vida esto. No se preocupe, el Señor llamó a ellos y le llama a usted también. Tenemos al siguiente. En este mismo verso 18 lo tenemos a Mateo. ¿A quién le gusta una persona que le está hincando? Paga los impuestos, paga los impuestos. A nadie le gusta. A todos, no todos, perdón. A algunos quizás les gusta evadir los impuestos, o que de alguna manera no pagarlos. Pero bien, este Mateo era un cobrador, recaudador de impuestos, un hombre traidor, un judío que decidió ponerse al servicio de Roma y sentarse al banquillo y cobrar. Cobraba un poco más porque quería tener ganancia para sí y la parte que le correspondía a Roma. Ahí vamos viendo, tenemos uno más del equipo del Señor Jesucristo. El siguiente, Tomás. ¿Qué sabemos de Tomás? Tomás es ver para creer. Se dice, Jesús ya resucitó, le dijeron. No, si no meto mi dedo en el costado de Jesús, no creeré. Bien, este era bien. ¿Hay incredulidad en nuestras vidas? Sí la hay.
Bueno, ya vamos identificándonos. Yo pensaría que tengo muchas de estas cosas en mi vida. Ahí tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, hemos visto. Y el verso 19, no necesita ni siquiera comentarios, la misma Biblia dice, y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Y yo mientras revisaba este tema me decía, Dios mío, ¿y qué pasó con Jesucristo? ¿Acaso no había orado toda la noche? ¿Acaso no había algo, algunas personas, algunos discípulos quizás con un mejor perfil? Pero no. Jesús no se equivocó. No se equivocó cuando los llamó a los discípulos. Ese era su plan supremo. Tampoco se equivocó cuando lo llamó a usted. Y el Señor lo mira a los ojos. El Señor lo mira a usted. El Señor le dice, ven, sígueme, sígueme. Señor, quizás ya podríamos ser como Moisés. Señor, es que no sé hablar. Quizás como Jeremías. Señor, soy niño, no me digas que vaya. La respuesta de Dios dijo, no me digas que soy niño, porque lo que yo te diga dirás y a donde te mande tú irás. El Señor no se equivoca. Cada uno que estamos aquí nos llamó para estar con Él, para enviarnos a predicar y para darnos poder. A mí me ocurría que yo quería predicar, me sentía tan culpable y no sabía cómo. Entonces prácticamente le decía a un hermano mío mayor en la fe, le decía, es que yo no sé cómo hacer, es que yo no tengo dones. Y él era muy efusivo y fuerte, me decía, ¿y para qué te va a dar a vos dones? El Señor te dará cuando estés ahí. Y así es, los dones no son de nadie, los dones son del Espíritu Santo y cuando estemos orando y cuando estemos ministrando, entonces el Señor responde porque Él responde a la palabra. No responde a la persona, el poder no es de la persona, el poder es de Dios. Y también, pero equipó a los discípulos, le dijo, para darles poder y para nosotros, para la iglesia, el Señor Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos con el poder de lo alto para que me sean testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en aquellos tiempos, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. No llegó el evangelio a nosotros. Este quizás no es el último lugar del mundo. Argentina dicen que es el fin del mundo. Dicen ahí hay hielo, chichay y todo. Pero ha llegado el evangelio por 12 hombres y con estas características. Así que no hay excusa para decir, Señor, yo no lo puedo hacer. Solo ame al Señor, quédese con Él y Él hará en usted. Porque no se trata de usted, se trata de Dios en usted. Así como le dijo a Pedro, prepárame la barca. Y si Pedro no le prestaba la barca, y Jesús se sentó en la barca y ese fue el púlpito. Mis queridos hermanos, hablando de esto, quiero animarlos en esta mañana que nuestra iglesia es espectacular, les digo, maravillosa. No todas las iglesias tienen este sistema. Las iglesias tienen a los grandes predicadores que lo son en realidad los pastores, son teólogos preparados, consagrados el tiempo completo para el Señor, pero nada más. Imagínense, yo jamás hubiese llegado a predicar, jamás, porque no tengo la preparación, la educación, el tiempo. Yo soy una mujer común y corriente que me he ganado la vida entre ventas, entre mi vida con mis hijos, mi casa, cosas pequeñas. Sin embargo, el Señor me tiene en esta congregación comunicando su palabra. Mi hermano querido, el Señor le llama a usted, mi hermana querida, joven, niño, adulto, viejo. No hay edad para el Señor. A Moisés le llamó a los ¿cuántos años era? A los 60. Y luego
a ver, ya me olvidé las fechas, ¿no? ¿A cuántos? A los 80, dice. Oh, pues yo suelo decirle, Señor, llámame un poquito antes porque yo no viviré tantos años. Pero nunca es demasiado tarde para el Señor. Y hablando de la iglesia de nuestra Yevi Norte, hoy decidí ponerme aquí esto porque dice, el Señor te llama, te llama. El Señor está aquí y Él te llama. Él te llama para trabajar en los grupos pequeños. Los grupos pequeños son el lugar mejor que puede existir, donde se da el proceso del discipulado, así como Jesús, como Pedro estaba con Jesús y ahí entre sus caídas, sus meteduras de patas, entre sus ensayos, errores, llegó a ser el gran apóstol Pedro. Y mi hermano querido, aquí tenemos los grupos pequeños llamados Gedeón. Es donde que usted puede asistir, primero tener una familia, crecer y después ser llamado. El Señor le está llamando. Después de eso, usted máximo unos 2 años, si usted llega en un proceso maravilloso, he visto, hermanos, y esta es la experiencia mía a través de los años, una persona que ha sido ganada para Cristo, que el Señor le ha llamado, en 2 años con un buen proceso, en 2 años está abriendo su casa para tener un grupo pequeño donde recibirá a personas. Y los grupos son buenos, son pequeños, no grandes, porque ahí será un cuidado personalizado. Y ahí cumplirá este gran propósito, el supremo llamado de Jesús de ir y hacer discípulos a las naciones. Pero quizás dice, todavía yo no puedo comunicar la palabra de Dios, pero tiene su casa, tiene su saldita. Abra su casa, mi hermano querido, recíbalo al Señor, préstele el púlpito, su casa se vuelve púlpito para el Señor, para desde ahí ir discipulando a las personas. Espero que esto le esté animando y confrontando. En realidad aquí yo quiero decirle que el Señor le llama a usted, que le mira directamente y le dice, ven, sígueme. Que seamos como Mateo, que no se hizo demorar, se levantó del banquillo y le siguió a Jesucristo. En los grupos pequeños ocurren grandes milagros, milagros de sanidad del corazón, del alma, y con ello viene la sanidad física, mis hermanos queridos. Y el Señor le invita para esto. Y quisiera concluir la historia de la introducción de esta joven mujer que andaba limpiando y que de pronto se encuentra con ese libro, heraldos, qué palabra para sofisticada, heraldos. Pero esa mujer, para la honra del Señor, no para mí, soy yo. Cuando entré a la escuelita de Lajan de predicación, ahí me encontré con los otros libros que decían que el Señor le llamó para hacerles heraldos, para comunicar, para proclamar las buenas del Rey. Y nosotros comunicamos la palabra, el mensaje del Rey de los Reyes, a Jesucristo, quien está llamando. Y mi hermano querido, que el Espíritu Santo toque su corazón y que usted acuda al llamado de Jesús. Puede quedarse ahí sentado, puede pararse, puede venir al altar y puede decirle, sí, Señor, aquí estoy. Vamos a estar, el Espíritu Santo va a seguir ministrando su vida, va a estar confirmando lo que usted quería. Yo sé que usted anhela servir al Señor, pero no sabe cómo. Aquí hay la oportunidad, los grupos pequeños. Y esta es una congregación que tiene grupos pequeños donde se desarrolla. Y ahí en su pantalla, ahí está. Y aquí tengo yo, el maestro está aquí y te llama. Mi ñaña querida nos va a estar ministrando con una
alabanza y esta dice: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo me has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Juan, María, Pedro, Fabián. Ponga su nombre y acuda, llamado del Señor.